es el texto que hemos tomado ya durante esta enseñanza como texto base. Primera de Pedro 4:3. ¿Todos estamos allí? A ver, a una sola voz vamos a leerlo todo bien bonito. ¿Listo? 1, 2, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? A los gentiles le agrada que hayan compañeros que anden con ellos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Como nosotros ya no somos los gentiles, sino que somos iglesia, por eso es que Pedro dice, baste ya el tiempo. Es decir, paren ya. Si somos iglesia, ya no somos gentiles. Y si somos gentiles, no somos iglesia. Si ya no somos gentiles, entonces baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada al mundo que no conoce a Dios. Por eso ya nosotros no andamos en eso, porque ya no somos del mundo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. No le estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas que el mundo hace, porque ya no somos gentiles, somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiere que el Señor le hable en esta noche? Levante su voz al Señor. Padre celestial, Dios precioso, maravilloso es tu nombre. Te ruego, Señor, que envíes tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te ruego que hables a nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu misericordia, Señor, a tus riquezas en gloria, Señor, obra de una manera poderosa y especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Le invito a que esté atento. Por favor, ponga su teléfono en modo vibrador o colóquelo en modo avión si es posible. Y si por alguna situación debe contestar una llamada, le invito para que se retire, pueda contestar la llamada aparte, porque aquí necesitamos reverencia para oír y dejar oír a otros la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ¿qué es esto de la egolatría? La egolatría es la adoración o el amor excesivo hacia uno mismo. Si bien es cierto que uno tiene que amarse, ¿aló? Si bien es cierto que uno tiene que amarse, el amor excesivo es pasar el límite, la egolatría es pasar el límite de ese amor por uno mismo. El término egolatría es compuesto de dos palabras. La primera palabra, ego, que quiere decir yo. Ego, yo. Y latría, que significa adoración. Es decir, que la palabra egolatría es la adoración al yo. El único que merece adoración sin límites es Dios. Nosotros tenemos un límite. Por eso la egolatría es pasar el límite de un amor hacia uno mismo. Lo mejor que puede pasar entre nosotros es que nosotros nos amemos y nos aceptemos como somos y cuidemos de nosotros. Pero la egolatría es pasar el nivel, es pasar el límite. Tanto que ya la adoración soy yo. El ego se me sube, ¿cierto? Esta palabra se manifiesta a través de un ego sobredimensionado y una necesidad constante de validación externa, descalificando frecuentemente a los demás. Es el deseo de ser reconocido, la fama. Son personas que aman recibir honra. Es un deseo intenso por ser reconocido y amado por las personas. ¿Conoce usted la palabra hiperconexión? ¿Alguien conoce la palabra hiperconexión? La palabra hiperconexión se está viviendo mucho hoy en día, y no solamente con los jóvenes. Ya hay personas adultas y personas ancianas
que se han metido tanto en la conectividad que no se la pasan no sentados echando el dedo hacia arriba en el celular. Y pasa el tiempo y mira, y entre más mira, más quiere mirar. Eso se llama la hiperconexión, es la necesidad de estar conectados. Tanto así que las personas hoy, usted mira personas jóvenes, adultas, cualquier persona que tenga este vicio, con el teléfono, el iPhone el más nuevo y andando a pie. O ya se presenta una necesidad, si compro el mercado o pago el internet. No, si me quedo en internet, ¡oh! Dios mío, terrible si me quedo sin internet. Y les da depresión. Algunos hasta se suicidan, tienen intentos de suicidio y se quedan en internet sin internet. Si les apaga el teléfono. Prefieren la conectividad que estar socializando con las personas. Y constantemente a través de la conectividad quieren estar haciéndole conocer a las personas cómo son y quieren que las personas los reconozcan, los acepten, los admiren, les den like, les den me gusta. Eso es un amor excesivo por el yo. Y eso se llama egolatría. La egolatría también es una forma de idolatría. Como ya lo miramos en la idolatría tradicional, miramos que tal vez un creyente entre nosotros, como hijos de Dios, como creyentes convertidos al Señor, pues no me imagino que haya un creyente por allí arrodillándose enfrente a una imagen o prendiéndole una vela a alguna cosa, ¿cierto? A un ídolo, porque la Biblia dice que un ídolo nada es en el mundo. Creo yo que un pentecostal no va a estar por ahí arrodillado y alguno dirá, Dios me guarde, ¿cierto? Pero si usted es avariento, usted es idólatra. Si usted tiene amor excesivo por usted mismo, usted está cayendo en idolatría también. Lo mismo que cualquier persona que practica la idolatría tradicional. Vamos a mirar lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Vamos a ir entrando en el tema. A ver, ¿qué dice allí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una persona ególatra no piensa en eso. Una persona ególatra no vive así. Porque siempre la persona ególatra se caracteriza por siempre descalificar a los demás. Él es el único perfecto. Todos son feos, yo soy el único bonito aquí. ¿Cierto? Y todos tienen que mirarme a mí, lo que yo hago lo hago conocer y tienen que aplaudirme y tienen que decirme bravo y tienen que palmotearme en la espalda y darme la mano y abrazarme porque es que yo soy el mejor. Siempre está frecuentemente descalificando a los demás. Entre los creyentes no puede pasar eso. Mire lo que dice, verso siguiente. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, le digo algo. Si todos aquí, cada uno de forma individual, mirara por el bien suyo propio y nadie mirara por el del otro, ¿qué tendríamos aquí? ¿Tendríamos una unidad o tendríamos una división? Tendríamos una división. Por eso el principio del amor se halla en ese principio, o el amor se halla en ese principio. El no mirar por lo suyo propio, sino por el del otro. Si en la familia, si en la pareja, la esposa mira por el bien del otro, por de su esposo, y el esposo se mira por el bien de su esposa, pues va a haber una unidad. No va a haber egoísmo. Si yo miro por usted y usted vela por mí, pues vamos a tener una unidad. El apóstol Pablo nos está escribiendo esto para evitar entre nosotros divisiones. La egolatría en el creyente está mandada a recoger. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Habían dos mujeres en el tiempo del apóstol Pablo que le ayudaron a evangelizar en el comienzo del evangelio en Europa.
Y estas dos mujeres se fueron convirtiendo en un eje principal, en dos mujeres principales en la congregación. Eran las evangelistas. Eran las que Dios usaba para ganar almas al lado de Pablo. Y fueron llegando ellos tanto a un nivel de que Dios los usaba y los respaldaba. Fueron creciendo tanto que comenzaron ellas a tener rivalidades. Y comenzaron ellas a pelear entre ellas mismas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que lo que antes las unía, que era el evangelismo y el amor por las almas, se estaba convirtiendo en el principio de la pelea de ellas dos. Si en la congregación tenemos dos evangelistas muy buenos, pero cada uno de ellos comienza a pelear quién gana más o quién es mejor en la congregación, ¿será que vamos a tener almas nuevas para el Señor? Aquí el diablo se nos acomoda y hay poder en el nombre de Jesús. Aquí no hay lugar para la división, aquí hay amor, aquí hay unidad, aquí hay perfección en el nombre del Señor Jesucristo. No seamos como Evodía y Síntique, que vamos creciendo en el servicio a Dios y vamos subiendo y ya no cabemos en la ropita. Por ahí hay un dicho así, que ya no cabe en la ropita, en lo creído, como le van las cosas. Si algo nosotros podemos hacer y si en algo Dios nos respalda, es gracias a su misericordia. Es porque Él nos usa. Somos usados por el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, es decir, que no lo podemos ignorar, son cosas que debemos tener presentes. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos. Me gustaría oírlos leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligro. Eso, así me gusta, bonito. Eso es bonito, hermano. Los animo para que tengamos ese ánimo entre nosotros. Que la gente que está a nuestro alrededor aquí, pobrecito, ¿cómo lo dejan de solo al pastor allá? No, que se oiga aquí que hay alegría, que hay gozo y estamos compartiendo entre nosotros la palabra del Señor. Vamos soltando al lado el silencio y lo que hay que apoyar en la palabra se apoya en el nombre del Señor. También debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso, estaba aquí haciendo una investigación sobre esa palabra. Y viene del griego chalepos, que significa ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos y duros de tratar. Eso significa la palabra peligroso. La palabra peligroso significa que entonces el creyente debe saber que habrán tiempos ásperos, habrán tiempos salvajes, habrán tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros, tiempos dañinos, tiempos duros de tratar. ¿Lo estamos viviendo o no? ¿Y cuál es el primer ítem allí en esa lista que el apóstol Pablo nos va a dar de tiempos peligrosos? Note usted el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí comienza todo el mal de este mundo. Cuando la persona comienza por un amor excesivo por sí mismo, viene un desorden. Y claro, como es una persona amadora de sí mismo, lo que quiere es acumular. Entonces se viene la avaricia. Y como es una persona que tiene acumulada y que tiene ahí, se vuelve una persona vanagloriosa. Y claro, como tiene tanta gloria, pero vana, entonces se vuelve una persona soberbia. Y ahí viene la blasfemia, ahí donde la gente pone su cara o su boca contra el Dios. Y dice, es que yo no necesito a Dios porque yo tengo plata, mi Dios es la plata. O mi Dios es la fama. Se olvidan de Dios. Entonces mire, todo arranca en el sentido de que hay hombres. En este momento estamos viviendo tiempos peligrosos. Y lo primero es que hay hombres amadores de sí mismos. Si usted es una persona, puede ser que usted es una persona bautizada en el nombre de Jesús y creyente y servidora,
Pero no nos podemos descuidar. Porque puede ser que ese tiempo áspero, ese tiempo difícil, ese tiempo doloroso, usted se pueda convertir en una persona difícil de tratar. Una persona es fácil de tratar, una persona que se ama a sí misma, una persona soberbia. Usted puede tratar a una persona vanagloriosa, orgullosa. Es muy difícil acercarse a una persona así. Aleja a los demás, él solo vive para sí mismo. Es una persona ególatra. Así que aquí esto comienza por el amor excesivo a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que sí debemos tener un concepto de nosotros. Claro, hay que tener un concepto, pero debe ser coherente y debe ser balanceado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 3. Por favor, vamos a leer allí ese texto. Mire lo que dice Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que sí debe tener un concepto, pero no más alto. Porque si tiene un concepto más alto de sí, pasa el límite. Y si pasa el límite, se vuelve una persona ególatra. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Sea una persona cuerda. Una persona cuerda es una persona que tiene sus 5 sentidos bien ubicaditos, que sabe pensar, que sabe analizar, que sabe diagnosticar. Que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Usted tiene un concepto de usted? A ver, levante la manito los que tienen un concepto de él mismo, de usted mismo. Entonces no entendieron lo que les expliqué. Yo sí debo tener un concepto de mí mismo, pero no más alto. Volvámoslo a leer. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, no que no tenga concepto, sino que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuántos aquí tenemos un concepto de nosotros definido? Ahí ya se van sumando, los otros se van a ir convirtiendo al Señor a la medida de la enseñanza. Pero sí, todos tenemos un concepto, pero no debe ser más alto, porque si es más alto, usted puede llegar a la egolatría. Si eso hacemos, esto nos guarda de caer en la condenación del diablo. ¿Alguno aquí sabe en qué consistió la condenación del diablo? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. ¿En qué consistió la condenación del diablo? Ahí está en la Biblia. Para los amigos que están hoy aquí con nosotros, aquí leemos y estudiamos la palabra del Señor. No. Primera de Timoteo 3, 6. Eso, hijo, gracias. Si quiere, regálame un verso atrás para que ellos entiendan de qué está hablando el apóstol. Atrás, otro verso. Aquí está hablando de los del servidor. Atrás. Bueno, entonces desde el verso 1. Veamos del verso 1. Están los... Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué es obispado? ¿Ah? No. Pastor no. El último lugar. ¿Quién da más? No. El obispo es el director de la iglesia. El que está dirigiendo, por ejemplo, los obispos de la iglesia, el consistorio de ancianos. Por eso dicen obispo presidente de la iglesia, el obispo vicepresidente de la iglesia, el obispo secretario de la iglesia. Son los directores, los que direccionan, los que administran la obra del Señor. Y aquí dice que si alguno anhela dirigir la obra de Dios, ¿qué está deseando? Buena obra desea. Si Dubán quiere ser el presidente de la iglesia un día, buena obra desea. Amén. Si el hermano Wilmar quiere ser el secretario de la iglesia un día,
Buena hora desea, pero hermano, hay requisitos. Aquí no se puede cualquier cosa. Hay requisitos. ¿Cuál es el requisito primero? Segundo, ahora sí arranquemos. Es necesario que el que dirige la iglesia sea ¿qué? Irreprensible. Ahora, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué tal aquí tener un dirigente de la iglesia borracho? Terrible. Prudente, decoroso, hospedador, apto, es decir, con capacidad para enseñar, no dado el vino, no pendeciero, es decir, no peleonero. ¿Qué tal un dirigente de la iglesia que le guste pelear? Ah, usted no se quiere sujetar a mí, póngala como. ¿Qué tal un dirigente peleón en la iglesia? Terrible. No codicioso de ganancias deshonestas, porque eso es avaricia y la avaricia es idolatría, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a dirigir la iglesia de Dios? Terrible. Y aquí está el texto base. No un neófito. ¿Alguien aquí sabe qué significa la palabra neófito? ¿Ah? Un nuevecito, un recién arrepentido. A eso significa. La palabra neófito significa un recién arrepentido. Si un hermano, un amigo entra al culto, se arrepiente hoy y mañana lo ponemos a dirigir la iglesia, ¿qué le puede pasar a esa persona? Puede caer en la condenación del diablo. Y en eso consistió la condenación del diablo. Porque lo hicieron, lo diseñaron, inmediatamente lo pusieron de líder de alabanza en el cielo, y ese día el Señor dijo: voy a subir al cielo junto a las estrellas de Dios y voy a ser semejante al Altísimo, voy a recibir también honra como Él. Y de allá lo condenaron. A partir de ahí lo destituyeron. En la congregación no podemos tener, o a través de la dirección de la iglesia, no podemos tener personas recién arrepentidas en un cargo. Porque el cargo, si alguien no lo sabe manejar, si no sabe que el cargo se le dio para hacer un servicio a la iglesia, si no sabe eso y cree que el cargo es grandeza, hermano, puede caer en la condenación del diablo. Por eso hay gente que hay que esperarlo cuando se arrepiente y se bautiza, hay que esperar que coja firmecita. Hay que esperar que si se envanece, ahí viene la vanagloria. Viene el amor de sí mismo. Es que yo no me dejaron no me esperaron ni siquiera 5 días. Yo me bauticé, al otro día ya me estaban poniendo a recoger la ofrenda. Es complejo. La administración de esa persona, de un neófito, debe ser con cuidadito, porque puede caer en la condenación del diablo. ¿Vamos bien hasta ahí? La egolatría es el culto al yo. Gálatas 2:20. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar eso por la palabra del Señor? Aprendas ese texto, por favor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire dónde aparece la palabra ego. Y ya no vivo yo. Porque la palabra ego significa yo, ¿cierto? Así que yo, ¿dónde está? Muerto, está crucificado. Y si está muerto y está crucificado, ¿qué tiene poder de grandeza? ¿Un muerto tiene grandeza? No tiene nada, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y si no vivo yo, Cristo vive en mí. Y mire, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Hay gente que le hace el culto al yo? Claro que sí. Pero un creyente no puede caer en esa tentación. Para que no caiga en eso, muérase, le tengo la solución. Quédese colgadito allá con Cristo. Si está muerto, entonces Él vive. Pero si usted vive, Él está muerto en usted. Si yo estoy muerto, entonces ahora Él vive en mí y ya no vivo yo. Aquí el yo, el ego, está muerto. No hay adoración
para el yo. No hay el culto para el yo. No hay exaltación para el yo. El culto, la adoración y la gloria y la honra y la alabanza y los aplausos se lo lleva el dueño de esta iglesia, al cual sea la gloria y la honra sempiterna por todos los siglos. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Oiga, mirando esta parte de Absalón, ¿alguien sabe quién era Absalón? ¿Quién era Absalón? Un hijo del rey David, ¿cierto? Hay algo en la escritura, hermano, para que la Biblia le dedique palabras tan especiales a un hombre, no a una mujer, sino a un hombre. Tiene que ser que eso era una cosa extraordinaria. Vamos a leer qué dice la Biblia acerca de Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25. ¿Quién era Absalón ahí? ¿Qué características tiene Absalón? De pronto hay una dama aquí que de pronto desea casarse con un hombre así. Y no había en todo Israel, escuche, en todo Israel. Eso es un absoluto. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Escuche esta descripción. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Ay, la hermana Patricia me abrió los ojos. ¿Cómo? ¿Hay hombres así? Los hay. Y mire que dice el verso 26. Mire, cuando se cortaba el cabello, el cual lo hacía cada año porque le molestaba y le pesaba, dice que cuando él se cortaba el cabello cada año, el cabello que se cortaba lo pesaba y pesaba 200 ciclos del peso real. Esos 200 ciclos del peso real significan 4 kilos. El cabello que él se cortaba lo pesaban, aparte del que le quedaba. Y cuando él se lo cortaba cada año, lo pesaban y pesaba 4 kilos, 8 libras jalándole el cabello ahí. Imagínese usted. ¿Alguien sabe cómo murió Absalón? Para que vea que lo que más se le alaba a usted y lo que más las personas se enorgullecen puede ser la causa de su caída. Y Absalón iba huyendo de sus enemigos que lo iban persiguiendo, y el caballo en el que él iba se metió por una encina y unas ramas muy bajitas. Y dice la Biblia que se quedó engarzado, se quedó agarrado del cabello en esas ramas, y el caballo en el que él iba salió corriendo solito y él quedó colgando entre el cielo y la tierra, quedó suspendido del cabello. Y dice la Biblia que llegó Joab y lo vio ahí, cogió 3 dardos y los mandó al corazón y ahí lo mató. Era un hombre alabado, y lo que más se hace referencia es a su cabello, y lo que a más se le hace referencia se convirtió en la causa de su caída, en la causa de su fracaso. Absalón era un hombre muy bonito. Oiga, un hombre bonito, suena raro, ¿no? Pero un hombre bonito. Elegante, bello, precioso, de la cabeza a los pies. Imagínense qué cosa tan especial. Y aún así mi esposa dice que yo soy el hombre más lindo que del mundo, y yo leo eso y yo digo, ¿será? Pero era un hombre hermoso, era un hombre bello. Pero hermano, a veces los hombres bonitos son un problema. A veces las mujeres muy bonitas son un problema. Le decía, hermana, si a mi hija, a su hija le dicen, uy, a mis hijas, uy, qué niñas tan hermosas, qué niñas tan lindas. Y yo le digo una vez, recuerde que lo que le están diciendo no es suyo. Esa es la gracia de Dios sobre usted. Váyase de la iglesia y pierda su salvación, y de verdad que no queda sirviendo para nada. Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, hermanos, se lo debemos a la gracia de Dios sobre nosotros. El día que esa gracia se vaya de nosotros, quedamos como cualquier mortal. Hermano, yo prefiero que no me alaben tanto el cabello, no me alaben tanto la estatura, no me alaben tanto la hermosura, pero que el Señor sí me alabe a mí por mi vivencia, por mi experiencia con Él, por mi relación con Dios.
Yo prefiero no ser tan bello para la gente aquí físicamente, pero que el Señor me vea hermoso. Aquí el Señor nos ve hermoso porque nos ve vestidos de su salvación y de su gracia. Como una vez mi papá fue testigo en la iglesia central de Pereira. Los hermanos evangelizaban a un señor que no dejaba que le hablaran de Cristo. Y el hombre era muy feíto. Y lo evangelizaban y él no dejaba. Hasta que un día una hermana de la iglesia le dijo: vea, si usted se entrega a Jesucristo, toda esa feura se le quita. Me dijo. Y él le llamó la atención: ¿en serio? Me dijo: sí, Dios lo hermosea a uno le pone el Señor una belleza. Usted no va a ser el mismo. Oiga, y fue a la iglesia. Y fue a la iglesia. Y vino al culto y se entregó al Señor. A los días se bautizó y empezó a venir a los cultos de la palabra. Y todos los días le preguntaba a los hermanos: hermano, ¿cómo me ve? Hermano, ¿cómo me ve? Y los hermanos: bien, hermano, bien. Y él dice: uy, estoy mejorando. Y hoy está en la iglesia. Pero salvo. La Biblia dice que Él hermosea a los humildes con la salvación. Un orgulloso, por más bonito que sea, se ve feo. Pero un feíto, por más humilde que sea, se ve hermoso. Alabanzas al Señor Jesucristo. Digamos gloria a Dios. También la egolatría es el culto a la personalidad. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? La egolatría es el culto a la personalidad. ¿Qué significa eso? Es cuando la estima por alguien que ese ejemplo pasa su límite. ¿Sí me están escuchando, cierto? Tranquilo, que los niños son niños, hay que ayudarlos, calmarlos, no se preocupe. Bienvenidos con los niños, vea qué bendición tener los gemelitos acá. Ah, qué alegría, gloria al Señor. Sigan viniendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el culto a la personalidad es cuando cuando yo cruzo el límite de admirar a alguien. A ver, aquí personalmente, olvídense de mí como pastor aquí en la congregación. ¿Algunos de aquí tienen algún pastor que admiren mucho? Levanten la manito, ¿quién tiene un pastor que admire mucho? ¿Cierto? Todos tenemos un músico de la iglesia. ¿Ah? ¿A quién admira a Samuel Sánchez como canta? A ver, ¿quién admira a Samuel Sánchez como canta? Mi hija la primera, gloria a Dios. Entonces, tenemos músicos en la iglesia, tenemos hermanos en la congregación que decimos: ese hermano, cada vez que lo veo, siento algo especial. Y algunos podríamos llegar a decir: yo quisiera ser como ese hermano, ¿cierto? Eso está bien. Pero cuando le hacemos culto a la personalidad, cuando lo engrandecemos y es que yo soy de él, eso ya es diferente. Eso ya es culto a la personalidad y eso también es egolatría. La egolatría no solamente cuando yo se engrandece, sino cuando yo engrandezco a otro, más de lo que debe ser. Vamos a leerlo para que lo miremos aquí en la escritura. Tenemos muchos ejemplos, pero he tomado apenas uno. Primera de Corintios capítulo 1, verso 11 al 17. Vamos a tener esa lectura rápido allí. Tenga cuidado de el culto a usted, el culto al yo personal y el culto a otra personalidad. La iglesia de Jesucristo no le hace culto a ninguna personalidad en la iglesia, por referente que sea en la iglesia. No le hacemos culto a la personalidad. Aquí el único que merece el culto y la alabanza es Jesucristo. Para Él son nuestros cantos. Y cuando le cantamos a Él y nombramos su nombre, eso algo nos pasa en el cuerpo, en el alma, en las emociones, que hasta lloramos. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y mire de dónde venía la contienda. Cada uno de ellos decía: yo admiro a Pablo. Amén. ¿Yo soy de Pablo o yo admiro a Pablo? Yo soy. Y eso ya es una división. Por eso se formó contienda en la iglesia en los Corintios. Porque ellos comenzaron a hacer distinciones y a hacer grupitos aparte. Y eso es dividir a Cristo. Yo soy de Pablo. Y otro decía: sí, yo soy de Pedro, ese predica mejor. Y otro decía: no, yo soy de Cefas. Y otro decía: yo soy de Apolos. Y otro decía: yo soy de Cristo.
Y él dice, ¿acaso está vivo Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Quién responde eso? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Mire, van dos. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas. Pongámosle unos 6 de ahí. 8. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo en su lista de bautizados solo tenía 8, por decir algo. 8, en esa lista solo tenía 8. La familia de Estefanas y Crispo y Gallo, nadie más. Cualquiera diría, Pablo casi no bautiza, pero Pedro bautizó 3,000 y después bautizó 5,000. No, yo voy para donde Pedro es el grupo ganador. Y hermano, aquí no interesa quién lo bautice. ¿Qué tal que un hermano venga y diga, hermano, yo me quiero hacer bautizar? Claro que sí, hermano, venga, lo bautizo. No, pero usted no, yo quiero es que me bautice el pastor tal. ¿Y eso qué? ¿Se va a bautizar en el nombre de ese pastor? ¿O cuál es el nombre que limpia los pecados? A ver, diga, alguien lo diga. Nombre de Jesús. Pablo dice, ¿acaso ustedes fueron bautizados en mi nombre? Yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, solamente a Crispo y a Gallo y a la familia de Estefanas y no sé si algún otro. ¿Ya? Solo 8 había bautizado a Pablo. Yo una vez, a mí me preguntaron, ¿a usted quién lo bautizó? Y yo dije, el hermano Vicente, el pastor Vicente, y se me olvidó el apellido. ¿Y qué cree que pensó el otro hermano? Arango. Y claro, yo iba atrás, en el asiento de atrás, y él iba sentado en la parte de adelante. Cuando yo dije, el hermano Vicente, y él mismo volteó, ¿Vicente Arango te bautizó? Y dije, no, Arango no, es Buitrago. Ah, hizo así. Para él tiene más relevancia quién me bautizó que el nombre que fue invocado en mi vida. No interesa quién, no interesa. Es como que Duando hubiera dicho, si no me casa el hermano Nelly Cuesta, no me caso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo amo a Ángela y listo. No importa, el que venga, el que tenga la investidura, cáseme, pero yo la quiero besar y ya. Listo. ¿Cuál es el problema? Entonces eso trae el culto a la personalidad. Pablo tiene que volver a tomar ese cuento, ese tema, y volverlo a tomar en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 4 al 7. Porque diciendo el 1, yo ciertamente admiro a Pablo. Hermano, ¿es bueno admirar a la gente? Admirar creyentes, admirar pastores, admirar misioneros, admirarlos y también querer ser como ellos. Claro, eso se puede. Yo tengo un hito por ahí, uno que otro. Pero es que el problema no era que la gente de ahí admiraba, sino que querían ser de Pablo. Y aquí nosotros no somos de Pablo, ni de Pedro, ni de María, ni de Cefas, ni de Apolo. Nosotros somos de Cristo. Estoy diciendo que nosotros somos de Cristo. Yo no puedo, soy ciertamente de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, no sois carnales. El que hace distinciones y dice yo me voy por este grupo es una persona carnal. Oiga esto, no es un hombre natural. La Biblia habla de 3 tipos de personas: el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Algún día les voy a enseñar sobre esas 3 clases de hombres: el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal aquí es una persona que está en la congregación, no una persona del mundo. El hombre carnal es una persona que está en la congregación, pero que hace distinción. Y eso no se puede hacer. Verso 5. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quiénes son? Servidores. ¿Y un servidor tiene honra? Dígame la verdad, un servidor, esa palabra siervo ahí está en el contexto de esclavo. ¿Y un esclavo tiene honra? Un esclavo hace lo que le mandan a hacer y ya. ¿Ya? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores. Por medio de los cuales, es decir, han sido conductos para yo conocer a Cristo.
por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, eso lo podríamos decir aquí en la congregación. El hermano Jonathan sembró, el hermano Deini regó, el hermano Samuel recogió, pero ni el que siembra es algo, verso siguiente, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, ni el que recoge es algo, sino Dios que da el crecimiento. Sí, hermanos, si Dios no estuviera con nosotros, escuche esto por favor que ya estoy terminando. Si Dios no estuviera con nosotros en este proceso, no pasaríamos del primer nivel, que es sembrar. Si podemos recoger es porque Él le ha dado el crecimiento. Si Él no da el crecimiento, solamente Pablo hubiese sembrado. Apolo no hubiera recogido. Hermano, el día que el Señor no esté con esta iglesia, nos quedaremos solo sembrando, siembre y siembre y trabaje y trabaje y trabaje. Aquí estamos seguros que esta iglesia en Río Grande va a crecer, es porque el dueño de esta iglesia que le da el crecimiento está con nosotros. Aplauda a Jesucristo el Señor. Él es digno de recibir el culto, la alabanza y la adoración. La egolatría también hace referencia al culto al desarrollo profesional. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8. Hoy le dio por pasar los carros más pesados por aquí, ¿no? Gloria al Señor. Mire, la egolatría también hace referencia al culto al desarrollo profesional, donde mis proyectos de vida están por encima de los de Dios. Por eso yo le digo, hermano, si usted le quiere servir a Dios, procure y quiere estudiar, procure estudiar y dedicarse a algo que lo pueda poner al servicio de Dios en la iglesia. Ya, que lo ponga al servicio de Dios en la iglesia. Busque la forma en cómo, o usted quiere agradarse a usted mismo. Eso es egolatría. Si yo quiero agradar a Dios, es otra cosa. Entonces yo pienso con los ojos de Dios, pienso con la mente de Dios. El salmista dice: Jehová cumplirá diga conmigo, su propósito en mí, no mi propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Pablo, mire que Pablo no era cualquier mosco en leche por ahí, no. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dijo Pablo? Yo más. Así que si Pablo no se deja poner la mano de Dios encima, no sería el hombre que hoy tenemos ahí, que estamos leyendo. Porque él tenía mucho más que confiar en la carne. ¿A qué se hacía referencia? Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Escuche esto: hebreo de hebreos. ¿Sabe qué significa eso? Que era hijo de papá hebreo y de mamá hebrea. No como Timoteo, que era de mamá judía y de papá griego. Así que Pablo no era un enrasado. Pablo era legítimo judío. Por eso dice: yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Era la secta más rigurosa de su tiempo. Verso siguiente: en cuanto a celo, perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era él? A ver, léalo conmigo, por favor. ¿Qué era él? Irreprensible. Nadie podía decir nada en contra de Pablo, porque era irreprensible. Pero mire, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, tenga en cuenta esto para que el culto al desarrollo profesional no se le vuelva egolatría. Desarrolle su vida profesional y estudie y salga adelante. Pero lo que usted es no lo definen sus cartones pegados en la pared. Es que yo soy abogado, es que yo soy psicólogo. Mi grandeza no es ser psicólogo. Es más, mi grandeza ni siquiera es ser pastor. Es una gracia que Dios le dio a uno. Pero Dios no me puso a mí como pastor para ser el grande aquí en la congregación. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún todavía todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que aquí hay algo más grande que mi proyecto de vida. Aló, si hay un pentecostal aquí conmigo en esta noche. Aquí hay algo más grande que mi proyecto de vida. Lo más grande y lo más excelente es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, conocer a Cristo es lo más grande que nos ha podido pasar en la vida a nosotros. En este momento hay sabios, reyes, presidentes de las repúblicas en el mundo, en Colombia, gente adinerada que no conoce quién es Dios. Y aquí en nuestra congregación hay mucha gente que no sabe ni leer, pero conocen quién es Dios. Así que aquí hay algo más grande que mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida yo quiero que sea Jesucristo el Señor. Estudie, hermano, prepárese, joven, salga adelante. Pero alinee ese proyecto. ¿Qué piensa Dios de ese proyecto de vida? Porque hay gente que quiere desarrollarse profesionalmente y quieren estudiar a como dé lugar. Y por encima de quien sea y como sea, no importa que no puedan ir al culto, no importa que no puedan ni dormir, con tal de prepararme, y salen de la universidad a vender bombones en los semáforos. Ay, llovió, qué bendición. ¿Los ha visto usted o no? Salen de las universidades a vender semáforos a vender bombones en los semáforos. Pero qué bueno, hermano, si su proyecto de vida, mi proyecto de vida es Jesucristo, Dios le va a permitir desarrollar lo que usted estudie en su voluntad y lo va a poner al servicio de Dios en la iglesia. Alabanzas al Señor Jesús. La idolatría también hace referencia al culto al cuerpo. Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 8. Por ahí alguien me preguntó, hermano, ¿es malo ir al gimnasio? Y yo en lo personal, yo no iría a un gimnasio. En lo personal, yo no iría a un gimnasio. Por el ambiente que se mueve, la música que hay, las mujeres en la forma en cómo van vestidas. Yo prefiero comprarme una maquinita y traerla a la casa. Yo en mi casa sí me pongo con mi camisilla, mi pantaloneta que me da mi esposa. ¿Cierto? Y hago mi ejercicio. En lo posible, o con mi propio peso en la casa, haga su ejercicio en la casa. Pero de que sea malo o bueno, tampoco es llegar a extremos. Yo lo evitaría. Porque recuerde que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo que usted tiene que mirar es si le conviene. ¿Ah? ¿Qué tal que la dama vaya al gimnasio con su blusita y su faldita porque quiere ser prudente, pero apenas ve a esas mujeres allá con sus ropas, con sus trajes y todo eso, venga con ganas de ponerse uno igual? Puede salir hasta descarriada de allá. Tenga cuidado. Es mejor ahorre y ponga el gimnasio en la sala de la pieza, o en la sala de su casa. Y haga el ejercicio en casa. Nosotros lo hacemos, mi esposa lo hace en casa. Hace su ejercicio, haga sus aeróbicos, eso es muy importante. Mire lo que dice la Biblia. Porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. Eso me gusta que le pongan atención. Léalo por favor otra vez. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, escuche, pare ahí. Pero la piedad ahí se está refiriendo no a doña Piedad, sino la piedad es una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada al ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero una vida dedicada a Dios para todo aprovecha. Así que, ¿qué nos están diciendo ahí? ¿Que no haga ejercicio o que haga ejercicio? Que haga, pero que no se dedique a eso. Porque hay gente que solo se dedica a eso. Y van al gimnasio en las noches entre semana y los domingos van en la mañana y no tienen tiempo para ir. Entonces ese es el culto al cuerpo. Es más, se hacen cirugías
Se hacen cirugías. Quite aquí, ponga allá, ponga acá, quite acá. Esa es la dedicación al cuerpo. Y le tengo una noticia. Aunque haya una mujer por ahí que no lo crea, nos vamos a envejecer. ¿Ya? Usted puede estirarse el cuero que el ombligo le llegue a la frente, pero se va a envejecer y la cara lo va a divulgar y las canas le van a salir en algún momento. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que vamos a morir. Haga lo que haga y tome lo que tome y viva lo que viva y disfrute lo que disfrute, se va. Pero la Biblia dice que los que estamos en Cristo no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, haga ejercicio o no haga. ¿Qué le están diciendo ahí? Haga, pero no se dedique. Porque si usted se dedica al cuerpo, eso es egolatría. Usted le hace culto al cuerpo. Diga gloria a Dios. Amarnos y cuidar nuestro cuerpo es un deber de cada creyente. Ponga cuidado cómo come, a qué horas come. Hay hermanos que le dicen, hermano, anoche soñé que Cristo venía y todos se quedaban, solo yo me iba. Y hermano, ¿qué comió anoche? Hermano, frijoles, hamburguesa, hermano. Claro, tuvo pesadillas. Y aquí viene a decirnos que Él es el único santo que hay aquí en la congregación y que Él se fue solo y todos nos quedamos. Porque en la noche come mal. O al culto vienen a dormir porque en la casa solo ven televisión. En la casa solo pasa viendo en hiperconexión. Y delice. Y aquí apenas el pastor empieza a predicar. Oiga, hasta el que se sienta al lado para que no se duerma también sale dormido. De tanto sueño que le da al otro. Tengamos cuidado, cuidemos nuestro cuerpo. La Biblia dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo, es el estuche donde mora el Espíritu Santo. Y si alguno destruye el cuerpo, el templo, Dios lo destruirá a él. Tenga cuidado cómo come. Y si le da ansiedad, si usted es una persona que vive con ansiedad y come por ansiedad, vaya a la oración. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Lea la palabra del Señor. Si le da ansiedad por comer, vaya donde el esposo si es casado y muérdale la orejita. Así se le da la ansiedad. Haga cualquier otra cosa. Pero comer en ansiedad, eso daña la salud. Yo he sentido aquí en la congregación, aquí trabajando aquí en Río Grande, donde más he sentido ansiedad es aquí. Porque uno piensa en el uno, piensa en el otro, piensa en esta familia, ay, quiero visitar a aquel, ay, hay que escribirle a este. Está uno estudiando y de repente coge la tablet a mandar el mensaje al hermano y sigue estudiando y ay, verdad que sigue este otro. Y a veces le da uno como eso, oye, eso es duro, hermano. Si alguno dice por ahí, usted ha escuchado que ser pastor es muy fácil, no le crea. Eso no es fácil. Pero cuando usted esté en esos ambientes, hermano, no se dedique a comer. No se dedique a comer. Haga otra cosa, haga ejercicio, corra o vaya ore, hágale cosquilla al esposo, muérdale la oreja, haga lo que sea, pero no se ponga a comer más de lo que debe comer porque afecta el cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Después les enseño esas otras cositas con la ayuda del Señor. Dice que el ser humano siempre ha tenido la tendencia a rendirle culto a las criaturas. Jesucristo murió en el Calvario, en la cruz. La gente hoy adora ¿a quién? Jesús nació de María. La gente ¿a quién quiere adorar? Jesús murió en la tumba. Hoy se dice la santa tumba, cuando el que estuvo ahí fue el santo que se levantó de la tumba. El creyente, la gente en el mundo, en el pecado, los gentiles, los que no conocen a Dios, siempre tienen la tendencia a adorar a las criaturas. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 25. Tenga cuidado con esto.
No le rinda culto a las criaturas. Mire, el peor negocio que el hombre ha hecho en la historia de la humanidad. Ayúdeme a leer, por favor. 1, 2, 3. Mire, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y por qué cayeron en esa aberración? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso los llevó a darle culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sabían ustedes que hay 3 tumbas? Hay 3 personajes en la Biblia que todavía no se sabe dónde están enterrados. Ajá. Moisés, ¿quién más? Enoc. Elías. Muy bien, no, ese sí lo ganó su papá. Elías. Enoc, Moisés y Elías. La Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, pero no para no morir, sino para no ver muerte en esa generación que entraría, que eran los antediluvianos, pero de que no murió, sí. Porque ahí en Génesis dice de cuántos, hasta cuántos años fue la vida de Enoc. Sino que lo traspuso Dios para que no hubiera muerte en las generaciones de los antediluvianos. Pero él murió. ¿Y dónde está su cuerpo? No se sabe. Moisés subió al monte Nebo y dice la Biblia que Dios lo enterró. Y me da curiosidad porque ahí mismo en el texto en Deuteronomio aparecen las coordenadas. Entre este monte de acá y este monte en una cueva que se llama tal. Ahí aparece en la escritura. En el último capítulo de Deuteronomio, ahí aparece. Aparecen las coordenadas. La gente ha ido a buscar el cuerpo de Moisés y no lo ha podido encontrar. Elías fue traspuesto y fue llevado al cielo en un torbellino. Y los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, vamos a ir a buscarlo. Y él dijo, no vaya porque pierden el tiempo. Y fueron y perdieron el tiempo porque no encontraron el cuerpo. Pero no podemos meter a Enoc, ni a Moisés, ni a Elías en el cielo, porque en el cielo solo hay un hombre, Jesucristo. Meter a un hombre al cielo sin haber muerto, incluso mismo Cristo antes de ascender a los cielos tuvo que morir. Porque era una escritura, era una profecía. Pero no se quedó en la tumba porque no era pecador. Elías era pecador. Moisés era pecador. Enoc era pecador. Claro que sí. Pero sus tumbas no se conocen porque si las tumbas estuvieran entre nosotros hoy, la gente adoraría esa tumba. Dios los escondió, le dijo, yo escondo estos 3 porque... Y si no, Israel anda también adorándolos a ellos. Porque el hombre, la tendencia que tiene es una caída a adorar a los hombres. Yo les doy el consejo en el nombre de Jesús. Por más que usted admire a alguien, no lo idolatre. Porque la Biblia dice que un ídolo nada es en el mundo. Y nosotros somos los encargados de dañar las personas. Porque le damos culto a quien no debemos darle culto. Es que yo escucho tal predicador porque es que ese sí. O me trasladan a mí y viene otro pastor y comienza a hacer otras obras y la gente dice, es que este sí. Y se va ese y vuelve otro y dice, ese sí. Y ese sí, entonces ¿cuándo va a ser? No podemos ser carnales. Disfruten el pastor que tienen al frente. Mañana disfruten el que llega. Y así. Y saquen lo mejor que puedan de sus pastores, de sus ministros, que los dirigen y los presiden en el Señor. Pero no los idolatren, no los pongan donde no deben estar. No los pongamos donde no debe estar. El único que adoramos en las alturas, aquí en adoración, en la alabanza, levantamos nuestras manos, es Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria y los aplausos y las alabanzas por siempre. Aleluya. Rechace todo tipo de adoración, a usted o a otro. Rechácelo. Los mismos discípulos rechazaron la adoración porque ellos también los querían adorar. Hechos capítulo 3, verso 12. Hechos 3, 12. Mire lo que dice.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La gente tenía mirando a Pedro y a Juan después de levantarse el cojo del templo de la Hermosa. Pero los ojos estaban puestos en los equivocados, porque Pedro y Juan solo fueron medios que Dios usó. Y ellos tienen que decir: ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El que lo hizo andar es Jesucristo, al quien ellos invocaron. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Capítulo 10, verso 25. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio sale al encuentro de Pedro y se arrodilla y lo iba a adorar. Mire, vea. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y mire lo que dijo Pedro: ah, no, mijo, venga, le falta besarme la manito. No, Pedro lo levantó. Ni siquiera le dijo: levántese. Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Capítulo 14, verso 11. Aquí hay una lectura como chistosa también. Escuche. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Claro, porque la mente gentil es una mente pagana. Vamos. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Mire, por eso le digo que era como chistosa. Yo digo, ¿qué diría Bernabé ahí diciéndole: no, yo no me llamo Júpiter, yo me llamo Bernabé? Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Es decir, Pablo era el que hablaba. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oiga eso. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, la idolatría y la egolatría es una vanidad. Alguien diga amén, por favor. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, que hagan lo que quieran. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. Vea lo que está cayendo en este momento. Ese es el Dios que yo les estoy predicando, hermanos. El Dios que hace tronar, el Dios que está haciendo llover. Ese es el Dios que predica esta iglesia. ¡Aleluya! 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 Hay poder en el nombre de Jesús. El Dios que este predicador les está predicando es el que nos da lluvia del cielo y nos da tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron que la multitud les ofreciera sacrificios. Hermano, la gente sin Cristo está envuelta en paganismo. La gente sin Cristo está envuelta en egolatría, en idolatría, en avaricia, en pensamientos críticos propios, lógicos. Pero aquí no le hacemos culto a ninguna de esas cosas. Al que le hacemos culto es aquel que hace descender lluvia de los cielos. El que riega la tierra y la hace germinar y producir. El que toma el polvo de la tierra en el hueco de su mano. El que extiende por sí mismo los cielos como una cortina y los extiende como una tienda para morar. El Dios omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el santo, el infinito, el creador. Póngase de pie, apláudalo por favor. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, y quien da aliento y vida a todas las cosas, porque en Él vivimos y somos y nos movemos.
Adórelo un momento ahí donde está, levante su voz al Señor. Si quiere aplaudirlo, hágalo. Si quiere levantar sus manos, levántelas. Dígale algo a Cristo en esta hora. Hágale culto al Señor. Por eso yo les digo, hermanos, nosotros no venimos al culto. Nosotros venimos a hacerle culto al Señor. Adórelo, 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 adórelo. Él lo busca, Él busca adoradores. Él no está buscando adoración, porque para eso tienen los ángeles. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Levante sus manos al Señor, dígale al Señor lo que usted le quiera decir. Yo le quiero decir al Señor que nos guarde de la idolatría, que nos guarde de la vanagloria. Hermano, entre Dios más lo use, entre más Dios lo bendiga, entre más Dios lo ponga en cargos en la iglesia, entre más usted sea un creyente digno de imitar en la congregación, no llene su corazón de orgullo. Dele culto y dele gloria a aquel que le ha dado esa bendición a usted. Entre más alto nos ponga el Señor, seamos más humildes, seamos sinceros, seamos prudentes, seamos honestos con nuestro Dios. Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Diga gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, mis hermanos. Feliz semana, en el nombre de feliz fin de semana para todos. Les deseo la bendición de Dios para ustedes, su familia. Despídase de su hermano en Cristo. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. A los hermanos de la transmisión, gracias por haber estado con nosotros. El Señor les bendiga de una manera muy especial.